La voz de los protagonistas. En Contextos. Así es, saludamos con muchísimo gusto a Fernando Royo Díaz Rivera, nuevo presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, en la región lagunera, a quien le pedimos su presencia para que comparta con nosotros los planes, proyectos al frente de este organismo y la labor incesante de promover el conocimiento en materia de finanzas. Fernando, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos, por estar. Y bueno, pues en principio felicidades, o no sé si felicitarte, porque finalmente sí, claro que sí. una responsabilidad de esta naturaleza siempre implica mucho, ¿no? Tiempo, desgaste, estar presente en medios. Siempre acudimos a ustedes para las opiniones en lo que en materia de finanzas se refiere. Y bueno, hay una carga extra, ¿no? En el día a día. Pues sí, muy buenos días. Primero, antes que nada, buenos días a nuestro amable auditorio. Buenos días, Marce. Buenos días. Buenos días, Manuel. ¿Qué tal, Fernando? Equipo. Pues sí, amanecemos este año con la novedad, ¿no? Estoy al frente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, lo cual para mí pues, es un gran honor. Finalmente es en el mundo donde me desempeño, es el medio donde trabajo hace, pues ahora sí que muchísimos años. Y pues estar aquí, pues la verdad es todo un honor y todo un orgullo, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, cuéntanos un poco sobre el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. ¿Desde cuándo se forma? ¿Cuál es el propósito de este organismo? Fíjate, básicamente el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas agrupa a los principales financieros del país. De hecho, está considerado el instituto más importante del gremio, ¿no? De hecho, se usa como referencia a nivel federal, a nivel, pues inclusive internacionalmente, ¿no? Tenemos ahí distintos indicadores que tiene el IMEF y varios de ellos son utilizados ya en serio como referencia. En algunas ocasiones, inclusive tenemos que dar aval a ciertos contralores, inclusive de ejemplo como Pemex, por ejemplo, se nos consulta para dar el aval a esas personas, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es un instituto muy serio, es un instituto que tiene una credibilidad muy, muy importante. Por eso el estar al frente de él pues es una gran responsabilidad, ¿no? Porque finalmente hay que continuar. Es un instituto totalmente apolítico, es 100% técnico. Aquí no hay críticas políticas, aquí obviamente hay opiniones que podrían estar opuestas a los números oficiales en un momento dado. Y bueno, pues eso genera a veces cierta polémica, Ajá. ¿no? ¿Qué tipo de actividades son las que realizan? Bueno, aquí en Torreón, bueno, básicamente, a nivel nacional pues hay una serie de eventos durante todo el año, durante pues prácticamente todas las ciudades donde estamos, que somos aproximadamente 25 ciudades. Y tenemos eventos técnicos, aquí nosotros tenemos prácticamente un desayuno o una comida mensual de aquí a septiembre. En septiembre y octubre siempre organizamos un foro que se ha convertido en un foro muy importante, es el foro más importante en materia económica en la región. El año pasado tuvimos aproximadamente 350 asistentes. El año anterior casi que le dimos la patada de inicio a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México, que vino justo días antes a su nombramiento. Hemos tenido personalidades muy, muy importantes en su momento en estos foros, ¿no? Uh-huh. Entonces, como evento, y ese inclusive a nivel nacional está reconocido como uno de los mejores eventos dentro del IMEF. De hecho, el IMEF a nivel nacional, Fernando, se posicionaba ya con respecto pues, a esto que ha sido el tema nacional del combate al robo de combustible. Incluso el presidente Fernando López Macari señalaba, daba cuenta de estas cifras, de cómo aumentó 170% este delito, que era loable la acción del gobierno, pero que tendría impacto económico negativo a corto plazo. Aquí en la región lagunera, la postura, ¿cuál sería? Y también, ¿cuál sería la expectativa de crecimiento económico? Bueno, pues igual, ¿no? Obviamente el robo de combustible pues es un problema nacional gigantesco. Estas últimas semanas hemos ido adentrándonos al tamaño del problema que estamos enfrentando. Digo, independientemente de la tragedia tan fuerte que tuvimos este pasado viernes, ¿no? Que junto con ella pues ha habido muchas más, ¿no? Pero esto puede estar afectando muy seriamente al crecimiento del país, puesto que, pues, en primer lugar, estás generando una economía informal muy fuerte, ¿no? Pero hay cifras tan importantes como que podría estar pegándole al PIB, pues, prácticamente hasta entre más de 0,5% al PIB. Y si estás hablando de 0,5% al PIB, estamos hablando de un crecimiento que proyecta López Obrador
el otro día dijo que se cansaba Ganso, que crecíamos más del 2%, sí. Aunque Bank of America dijo que escasamente estaríamos creciendo al 1%, ¿no? Entonces, cuando tú analizas este tipo de cifras, pues son cifras muy impactantes por la magnitud económica. Tú imagínate la posición de Pemex de debilidad tan fuerte. Acaban de tener una junta en Nueva York, los directivos de Pemex con gente de la Secretaría de Hacienda, donde no fueron muy bien recibidos. Los planes de crecimiento o los planes de reconversión de la empresa pues causaron más que... Aliento. Exacto, fueron generaron mucho más dudas, ¿no? Y si a esto le aunas la cantidad... En primer lugar, Pemex está prácticamente quebrado, debe el 100% de sus activos, es un hecho, lo acaban de revelar hace poco. Sí, 97%, casi 97%. Y por otro lado, si tú estás analizando la magnitud del robo, o sea, lo que están ordeñando a la empresa, y nada más en Huachicol, porque finalmente hay otro tipo de rubros también dentro del... Pero no nada más es lo que ahora se está haciendo, sino lo que se ha venido haciendo. O sea, sí, claro. ¿Dónde estaríamos como país si realmente no hubiéramos tenido todos estos hoyos abiertos por todos lados, donde se ha fugado gran parte de esta riqueza que se supone que teníamos que administrar con celo? Recordemos las famosas palabras de López Portillo cuando dijo que teníamos que acostumbrarnos a administrar la riqueza, ¿no? Que finalmente él mismo se las tuvo que tragar, fue escasamente 2-3 años después, ¿no? ¿Dónde estaríamos, Marcela? Pues yo creo que estaríamos en un país completamente diferente. O sea, si realmente se hubiera aprovechado la riqueza petrolera que tuvimos, digo, todos los pozos, Cantarell, que fue un pozo impresionantemente rico, que tristemente dejó de producir hace pocos años y pues, obviamente fue el que empezó a crear estos huecos, ¿no? Pemex siempre fue utilizado como la llave, pues, populista, vamos a entre comillas. ¿Por qué? Porque pues, subir impuestos a nadie le gusta, pues causa mucha impopularidad. Entonces era más fácil, pues, le abres a la llave de no subes impuestos, no tocas a la población, le abres al petróleo por la parte legal en un momento dado y compensas esa falta de ingresos públicos que tiene el gobierno a través de petróleo, ¿no? Ajá. Pero si a eso le aunas el saqueo tan descarado, tan pues, en porcentajes tan increíbles que, como insisto, yo siempre he sido muy pesimista en respecto siempre muy crítico a la actuación de Pemex, pero lo que hemos estado viendo sí se me hace que es absolutamente fuera de... Fernando, y sin embargo, los agoreros del desastre, del apocalipsis económico, después del resultado del proceso electoral, donde se decidió quién habría de gobernarnos, quién habría de ser el presidente de este país, pues no le atinaron, ¿no? Porque veían un panorama sumamente oscuro y negro y pensaban que inmediatamente después de que se conociera que Andrés Manuel López Obrador había ganado, pues prácticamente iríamos a la debacle económica, perdiendo poder adquisitivo la moneda, pero siempre con análisis muy inmediatos y no con el no análisis de más plazo, ¿no? Y aparte el análisis global del entorno, las características de la economía en este momento en el mundo entero, lo que está pasando con Estados Unidos, con el dólar débil, que eso de alguna manera nos hace que la moneda se fortalezca y no pierda tanto poder adquisitivo frente al dólar. Pero entonces, ¿se equivocaron? ¿Podríamos reconocer que se equivocaron? A lo mejor hay quien se habrá ido con la finta en un momento dado. Yo creo que el país trae una inercia todavía. O sea, el país, aunque lo critiques o lo que tú quieras, el país veníamos creciendo, a lo mejor modestamente y no lo que se requería, niveles de promedio del 2% en los últimos años. Y eso de alguna manera, pues tú traes una inercia, tú traes un flujo de inversiones muy alto, inversión extranjera directa. La reforma petrolera, la reforma energética generó inversiones muy fuertes que inclusive estarían por consolidarse, que ahí sí también, pues a lo mejor ya hay focos amarillos en esos inversionistas en qué tanto certeza puedan tener. Pero yo creo que el país traía una inercia que todavía puede durar inclusive un par de años, 3 años, si las políticas económicas de alguna manera pues tienden a que pues a darle certeza a la inversión, darle certeza a eso, pues podríamos estar hablando... ¿Y lo que alcanzas a ver es así? Yo todavía tengo mis dudas, ¿no? Yo sí tengo ya personalmente tengo dudas. Yo creo que hay acciones que no están generando lo del aeropuerto. Para mi punto de vista fue un gravísimo error, fue una señal muy fuerte, independientemente de lo que nos vaya a costar. Nos va a costar el no tener aeropuerto, porque va a costar una cantidad muy importante de dinero. Se habla que puede llegar hasta más de $10,000 millones el no tener aeropuerto, ¿eh? O sea, hay que pagar esa cantidad.
Y aparte de todo, hay que buscar la opción de Santa Lucía, que no sé cuánto vaya a costar, ni cómo lo vayan a terminar. Ajá. Pero es una señal, sobre todo al mundo inversionista, de que en cualquier momento te puedes echar para atrás. Toda la cantidad de críticas que ha tenido a la reforma energética, también ponen en amarillo a muchos inversionistas. ¿Por qué? Porque y si se echa para atrás, ¿qué pasa con eso? Eso serían señales gravísimas, ¿no? Ajá. ¿Y por qué se sintió, perdón, Fernando, que las voces de reclamo luego de la decisión del aeropuerto con esa muy cuestionadísima y burda consulta como ejercicio democrático, realmente fue muy burdo? ¿Por qué se sintió tan laxa la oposición a esa decisión? Híjole, esa es una excelente pregunta. Vete a saber qué habría abajo de la mesa cuando te dicen, es que ya fueron los constructores y comieron con el señor presidente electo en ese momento y salieron felices. 2 horas después salieron todo el mundo quedó muy contentos, satisfecho, ¿no? después de criticar la corrupción tan gigantesca que que aparte seguramente hay casos muy fuertes, pero pues salen en 2 horas y resulta que los corruptos les dicen, no se preocupen, ustedes les voy a dar chamba en Santa Lucía y allá seguimos y no pasa nada, ¿no? Entonces, se me hacen decisiones muy en la rodilla todavía, ¿no? Yo creo que las consecuencias, pues todavía, insisto, la inercia que tiene el país, pues todavía está aguantando ciertas cosas, ¿no? El chiste es que efectivamente, pues tengamos una inversión, el presupuesto se ejerza de alguna manera en cosas productivas también. Yo no digo que no, ni me opongo a que hay una deuda social con muchos sectores de la propiedad, de la población. Sin embargo, tú tienes que hacer un presupuesto, tienes que hacer una inversión que sea productiva, que genere empleos, no nomás andar dando dávidas. Tú tienes que promover la generación de empleos, tú tienes que generar políticas públicas sanas que atraigan al inversionista, y en tanto tú hagas eso, pues, tú tendrás una economía caminando socialmente más social, cargada hacia el lado social, más cargado hacia una economía mucho más abierta. Pero en fin, o sea, yo creo que tiene que haber una responsabilidad en el gasto que tiene que ser conducente a la generación de economía, a la generación de empleos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía del mundo cuando se pronostica que Estados Unidos puede caer en un bache? Así es. No visto desde hace muchísimos años. Pues yo creo que ya empezó, ¿no? Yo creo que finalmente hay un ciclo económico que ya se alargó. Los ciclos económicos normalmente eran de 5 o 6 años en un momento dado. Hoy llevamos 10 años la economía americana creciendo. Yo veo hoy por hoy en el presidente Trump tomando algunas medidas desesperadas. Él tiene una elección dentro de 2 años. Casualmente acaba de cumplir, ayer o antier cumplió 2 años en el puesto. Y tiene una elección en noviembre del año que entra, ¿no? Entonces él va a tratar, a como dé lugar, de mantener la economía. Y el año pasado bajó impuestos, pero bueno, pues ya se le acabó esa gasolina, ¿sí me entiendes? Y hoy por hoy, pues tiene el problema de China, tiene muchos frentes abiertos, tiene sobre todo la guerra comercial que trae con China, que si bien la semana pasada él mismo ya también está buscando un acercamiento, pero pues no hay acercamientos. El nodo medular que tiene el problema con China pues es la parte intelectual, y en la parte de tecnología, pues del robo de tecnología que critica mucho, pues no hay ningún acercamiento, ¿no? Puede haber buenas acciones y puede haber algunas juntas, pero no hay una solución de fondo a eso, y eso puede tronar, ¿no? Preocupa mucho la estimación del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro. A la baja. Claro. 2.1 para este año, probablemente el año entrante 2.2, pero eso ni siquiera depende exclusivamente de las decisiones que se toman al interior, sino tiene que ver con la economía del mundo. Pero o sea, tú puedes apoyar, sin duda, el Fondo Monetario. El Fondo Monetario hace su análisis, obviamente está cambiando sus tendencias, está bajando las tendencias mundiales, y eso es gravísimo. 2, si en Estados Unidos empieza obviamente están entrando ya en un periodo político, ya con la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, pues ya Trump no la tiene tan fácil. Tiene por otro lado abierto el frente con los rusos, lo cual también le complica mucho de las cosas. Su tema, el Russia Gate, es que le llaman, ¿no? Entonces, pero la parálisis de su gobierno, que tal vez por eso. sea Pero es la que parte más esa bronca importante. con los demócratas pues es lo que lo está enfrentando, y lo está inclusive orillando a tomar a hacer declaraciones mucho más estridentes, mucho más pues tontas a mi punto. Digo, no es un tipo tonto, me queda muy claro. Bueno, pero sin embargo, yo creo que sí es un tipo, en su forma de negociar, es un tipo que muy desesperado y quiere imponer y no lo está logrando. Pues hay que estar muy alertas. ¿Te parece a ti que la independencia del Banco de México continuará? Híjole, es un tema
dificilísimo debería de ser, debería haber, digo, en general el Banco de México y de las instituciones, y hemos visto cómo están rebasando instituciones poco a poco, se las están comiendo. El Instituto Nacional Electoral ya está bajo fuego, el Transparencia, hay una serie de organismos que sí están bajo fuego, y la independencia del Banco de México, esa sería una señal tremenda. Ya por lo pronto tiene un vicegobernador ahí, este señor Esquivel. Por lo pronto, esperemos que el actuar, pero sí ya hubo enfrentamientos el año pasado, diferencias muy fuertes, que en su momento, pues es como el mismo Trump, tampoco le conviene, los enfrentamientos que trae muy fuertes con la Fed, con la Reserva Federal, que es el equivalente a Banco de México. ¿Por qué? Pues porque son organismos independientes que se van a oponer, técnicos que tendrán que dar una solución técnica y ellos pues tienen que actuar, ¿no? A pesar de lo que piensa el presidente, ¿no? Fernando, pues muchísimas gracias por tu presencia acá con nosotros. Por supuesto, estaremos acudiendo a ustedes, al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en la región Laguna para conocer la opinión y para conocer las perspectivas que ustedes ven desde un lugar completamente distinto a los que los gobiernos en algún momento dado pudieran tener. Así es, pues te agradezco mucho, Marcela, Manuel, la verdad siempre con ustedes, siempre es un honor y un placer venir a verlos y platicar con su público, sin duda, ¿no? Muchísimas Gracias. Aquí estaremos. Muchísimas Gracias, gracias, Fernando. Fernando. Muchas gracias.